Tomemos unas citas bíblicas más para fortalecer aún este concepto bíblico de los grupos de estudio bíblico en las casas. Dice la palabra de Dios que cuando el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, en Hechos capítulo 8, versículo 3, dice que él entraba de casa en casa y allí arrastraba a hombres y a mujeres para meterlos a la cárcel. Observe por favor que voy a leer literalmente el versículo. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Por qué casa por casa? Bueno, porque en las casas era donde se congregaba la gente y por otra parte porque la casa era la iglesia. Es decir, no había un templo, un lugar de reunión masivo, sino que realmente eran las casas los lugares de predicación, de enseñanza, de evangelización y de crecimiento cristiano en términos generales. También el apóstol Pedro tuvo una ocasión en que, estando en la prisión, dice que mientras él estaba allí, la iglesia oraba fervientemente a Dios por él. Eso está en Hechos capítulo 12. Y luego la palabra nos narra un hecho milagroso, que es que Pedro queda libre de la cárcel y entonces va y mire lo que dice el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar a Dios oración por él. Y luego en el versículo 12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿En dónde? En una casa, la casa de María. Allí la iglesia estaba reunida. Y otra vez cumpliéndose el principio que hemos puesto ya varias veces, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y de esta manera pudiéramos citar muchos otros casos. Ya hemos hablado de algunos, pero no se agotan. Son definitivamente muchos casos en el libro de los Hechos. Hemos hablado entonces de cuando la iglesia fue dispersada y fueron por los pueblos, las ciudades, la casa de Lidia en Tiatira para el surgimiento de la iglesia de Filipos, la casa de Jasón en Tesalónica en Hechos 17, la casa de un señor llamado Ticio Justo en Corinto, eso está en Hechos capítulo 18, y en el capítulo 20 tenemos un caso bien precioso, y es la casa que Pablo alquiló en Roma durante 2 años, y dice que allí era donde él predicaba la palabra. Sin embargo, el capítulo 20, versículo 20, nos muestra el apóstol Pablo una especie de conclusión, una especie de síntesis de este mensaje que queremos dejar como argumento bíblico para sustentar la importancia de los grupos de estudio bíblico en la casa, de que usted se reúna con otra persona para enseñar la palabra, la estudian juntos. Eso vamos a hablar un poquito en los devocionales que nos restan, cómo podríamos dirigir un grupo de estudio bíblico, qué se haría allí, porque le animo a que usted, si hasta aquí no ha tomado la decisión, tome la decisión, ore al Señor y dígale: yo dispongo mi casa, tráeme aquí 2, 3 personas que quieran conocer de ti, y usted empiece a enseñarle la palabra de Dios. Ya estamos también estructurando qué es lo que vamos a enseñar para que toda la iglesia estemos haciendo lo mismo, pero quiero cerrar este devocional con Hechos 20:20, y dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde hace eso el apóstol Pablo? ¿En un gran auditorio? ¿En una gran campaña evangelística? No, lo hace definitivamente en las casas. Así que permítanme orar para dar por cerrado esta parte de la sustentación de cómo el libro de los Hechos, la naciente iglesia primitiva, creció
haciendo su trabajo evangelístico, de enseñanza, de obedecer la gran comisión desde las casas. Amado Señor, encomiendo a ti esta palabra, que las personas que han estado escuchando estos devocionales, el Espíritu de Dios produzca en cada corazón así el querer como el hacer. Es decir, que se dispongan para que su casa sea un lugar de estudio bíblico. Y como ya lo mencionamos en unos devocionales anteriores, tú te encargarás de traer las personas, así como pasó en varios testimonios que ya mencionamos. El caso de esta mujer que era de Tiatira, Señor, que el Señor la tenía preparada para escuchar la palabra. El caso de Cornelio, que también tú ya le has dado una visión, allí donde nace la iglesia primitiva. Entonces, Señor, allí alrededor de mis hermanos y mis hermanas, aún alrededor de mi casa, tú tienes personas que están necesitando, tal vez ya están leyendo la Biblia, pero no la entienden, como el caso del etíope, y necesitan de alguien que se siente para explicar, para ayudarles a comprender aquellas verdades de la palabra de Dios. Yo te doy gracias porque, como dice San Juan capítulo 4, alcen los ojos y miren los campos porque ya están blancos. Yo sé que ya las personas están. Y también sé, Señor, que eso no es trabajo de nosotros, sino que en la medida en que nos disponemos, tú vas a atraer, vas a reunir las personas en las casas que se abran, primero a Dios y después a otras personas que necesiten ser edificadas en el Evangelio. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.